Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como nos informaron hace unos días, se destinarán 900.000 millones de colones para reactivar empresas, de alguna manera esto para reactivar también el empleo en nuestro país. Y ahora con las medidas, con esta flexibilidad que se va abriendo, pues la gente se pregunta cómo conseguir empleo. Hoy justamente está con nosotros Miguel López, él es reclutador y vamos a quizá darle una vuelta, ¿verdad? Y examinar este panorama actual. Miguel, muy buenos días, un placer tenerte aquí en nuestra casa. Buenos días, Patricia. Ahora, bueno, evidentemente nos venimos de estar en casa, nos dicen no salir mucho, ¿verdad? A pesar de las aperturas, pero lo cierto es que si estamos desempleados, ¿cuál es la luz para poder conseguir empleo? Justamente, Patricia, uno de los detalles que me gustaría hacer claro, es diferente estar desempleado en el gran área metropolitana a estar desempleado en Guanacaste, en Golfito o en otras zonas que han sido fuertemente impactadas con el turismo. Por ejemplo, nosotros siempre lo que vemos que funciona son las redes sociales laborales, no las redes sociales de farándula, no las redes sociales de los amigos, sino aquellas redes sociales que nos llevan a presentarnos mejor ante un empleador. LinkedIn, por ejemplo, es una de esas redes sociales que me permiten establecer contacto más estrecho con las empresas. No importa si estamos en la calle o no importa si estamos en la casa, podemos hacernos ver desde la virtualidad de las cosas, que es lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Ahora, si habláramos de perfiles más buscados en este momento, porque mucha gente dice, bueno, sí, efectivamente, la gente que estaba en turismo o gente que estaba desarrollándose en diferentes ambientes, ¿hacia dónde se está dirigiendo, digamos, la reclutación en este momento? Hay empresas que no han dejado de reclutar, sobre todo en el segmento de tecnologías, desarrollo de programas, desarrollo de software, todo lo que es la ciberseguridad, lo que es la protección de datos, lo que es la minería de datos, esas profesiones que necesitan de algún tipo de capacitación, las empresas lo siguen reclutando. También vemos cierto nivel importante en las empresas que fabrican productos médicos, productos para las clínicas, para los hospitales, que las tenemos claramente, generalmente en el Coyol de Alajuela. Exactamente. Ajá. Esas empresas no han dejado de atraer talento. Igual hemos visto el anuncio de algunas empresas que necesitan más de 100 personas, porque en otros países que han sido atacados fuertemente no pueden. Exacto. Entonces nosotros, a Dios gracias, sí podemos en Costa Rica, por el desarrollo que hemos tenido, atraer esas plazas de trabajo aquí. Esos son algunos ejemplos. Claramente el sector turismo está muy afectado. En estos momentos no veo las oportunidades en ningún lado, ni en aeropuertos, ni en aerolíneas, ni en agencias de viajes. El tema de los restaurantes, de servicios de comida, no hay oportunidades visibles. Tenemos que esperar que pase un poco esta pandemia para ver hasta dónde va a ser el rebote que nos llegue, ¿no? Si bien es cierto, Miguel, ahora mencionabas que las redes de alguna manera pues nos pueden ayudar en estos tiempos, ¿verdad? A conseguir ese empleo, por lo menos a mostrarnos. Hablabas de LinkedIn, pero ¿cómo mostramos nuestra personalidad, esas habilidades blandas de las cuales comentan tanto, ¿verdad? Que no van, es decir, cuando uno tiene un currículum vitae como que no dice más. Sí, el currículum vitae es importante tenerlo, pero es muy difícil reflejar cómo somos en ese papel. Nosotros siempre decimos que los mejores candidatos no son los que tienen el mejor currículum, los mejores candidatos y los que son contratados son los que mejor conversación tienen. Doy un ejemplo, Patricia, nosotros hace poco tuvimos en la empresa que yo trabajo un proceso de reclutamiento, no contratamos a la persona que tenía las mejores calificaciones, destacó una muchacha de Corralillo de Cartago que sabe expresarse muy bien, que sabe negociar salarios, que sabe expresar ideas de cómo ella puede ayudar al equipo de trabajo. Esas son las cosas en las que hay que fijarnos en el momento de la entrevista, ya sea personal o de manera virtual, y eso no se establece en un currículum. Hay maneras, hay 1000 formas de hacer un currículum, lo más importante, ¿qué voy a hacer con él? Ahora, esas habilidades que mencionas, ¿podría uno aprenderlas, entrenarlas, desarrollarlas o son habilidades natas? Por supuesto, alguna gente tiene esa habilidad nata, ¿no? Es como cuando hablamos del famoso liderazgo. Alguna gente nace ya con esos condimentos de líder, de motivador, de persona que en realidad le gusta que su equipo trabaje bien, pero también se puede entrenar. Hoy por hoy, Patricia, lo que hemos visto es que hay muchas escuelas de negocios, universidades, inclusive empresas que están dando capacitación online. No hay pretexto en este momento para una persona que se encuentre buscando trabajo o que se encuentre viendo un cambio laboral el entrenarse. Hemos visto justamente en las últimas semanas también contrataciones de gente que ha llevado capacitación virtual. Así que no hay que esperar que lleguen a tocarle las puertas a unos. Hay que buscar
a dónde está ese trabajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las redes de empleo que tienen, que existen en Facebook, que es una red social mucho más usada, ¿verdad?, por la población? Hay algunas empresas que efectivamente utilizan Facebook para reclutar. No son todas las empresas y no son todos los perfiles. Generalmente en perfiles con estudios donde se requieren capacidades técnicas, es más que nada LinkedIn y algunos otros portales de empleo. Facebook es más comunitario, Facebook es más para perfiles posiblemente en peluquerías, posiblemente en saloneros, posiblemente en gondoleros. Ahora, Miguel, ¿qué pasa, por ejemplo, si las oportunidades que se están abriendo y las que empiezo a ver no tienen relación alguna con el área en que yo me he desarrollado? Digo, igual uno puede ir, digamos, y presentarse. ¿Qué consejo nos das al respecto, verdad? El mejor consejo es autoconocernos mejor. Hay gente que en estos momentos se está planteando un cambio de carrera, un cambio del sector donde han venido trabajando. Hay gente que está aprovechando estos momentos inclusive para salir de trabajar y tener su propio emprendimiento. Es muy difícil ahora hablar de emprendimientos con esta época, híjole, sí. Pero hay gente que en realidad ya no quiere ser parte más de una empresa y busca hacer algo propio, traer productos de afuera, hacer con un amigo un nuevo emprendimiento en desarrollo de mercadeo digital y empiezan a hacerlo y empiezan a desarrollarlos. Así que es un tema de capacidad autocrítica, autoanálisis y también, Patricia, leer mucho el mercado, dónde está la demanda, dónde está la oferta. Ahora, siempre, las veces anteriores que hemos conversado, ¿verdad?, antes del COVID-19, fue un tema hablar de las personas de 40, 50 años, que se complicaba un poquito más el acceso al empleo. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, hay un reto establecido para la gente mayor de 40 a 45 años. Lamentablemente yo no lo puedo decir y sé que mis colegas que estamos en el mundo de la búsqueda de ejecutivos y reclutadores podemos decir que sí, que hay cierta preferencia por mayores de 50 años. No es así. Ahí la invitación es más a emprender, la invitación es muchísimo más a siempre tocar redes de contactos dentro de las empresas, pero sobre todo a crear a partir de mi conocimiento. Tenemos gente que tiene 3 maestrías y está desempleada en la casa, tenemos gente que ha pasado por 15, 20 años de experiencia y está sentado en la casa. Yo lo que les digo a estos amigos es, creen algo nuevo. Júntense con alguien, las cosas hacerlas solo cuesta mucho, pero en conjunto, en sociedad es mucho más fácil para abarcar más mercado, para salir con un producto más innovador. Lamento hacer este comentario, pero es una realidad. Si a esto le sumo el hecho de ser mujer, porque estamos viendo que se está reclutando más hombres que mujeres. Sí, según las estadísticas, quienes más están sufriendo el desempleo son las mujeres. Correcto. Y la mayoría de esas mujeres son cabeza de hogar. Así es. Es un tema difícil, Patricia, un tema difícil, un tema que tiene que ser visto al interno de cada empresa. Los líderes empresariales son los dueños de decir, tenemos que tener cierto porcentaje de talento femenino en posiciones de liderazgo, tenemos que tener también cierto porcentaje de líderes de cierta edad. En los Estados Unidos la ley laboral exige a las empresas ciertos porcentajes por género, ciertos porcentajes por edad o ciertos porcentajes inclusive por lugar de trabajo. En Costa Rica posiblemente vayamos a eso, pero hay mucho por hacer todavía. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los muchachos jóvenes, verdad? Muchos vienen recién graduándose y justamente les pescó esta crisis, esta situación, la pandemia. ¿Qué luz también podemos mostrarles a ellos? Moverse bastante, llamar a las empresas. El mejor consejo es no quedarse parado esperando que la oportunidad llegue. Nadie va a llegar a ofrecernos 7 empleos en un año, sino que es tocar redes de contactos. Nosotros estamos asesorando un grupo de estudiantes y les decimos dónde están trabajando sus compañeros recién egresados, por qué a ellos los contrataron y a nosotros no nos contrataron. ¿Dónde está la diferencia para que a Juan lo hayan contratado y yo siendo egresado del mismo colegio técnico, de la misma universidad, no me hayan contratado? Utilizar los contactos, Patricia, ya lo he dicho anteriormente, de 10 personas buscando empleo hoy, 8 consiguen empleo porque algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún ex colega o compañero de estudios le indicó que había una oportunidad. Ahora, Miguel, hay mucha gente que está como más bien un poco, por decir, pasmada, es decir, que de repente uno dice, bueno, estos meses todavía donde se han señalado muchos cambios, moratorias, permisos, de repente me voy a esperar, ¿verdad? Después de junio, que ya se haya activado más el empleo, se hayan activado más las empresas. Ahorita, ¿qué voy a encontrar? Sí,
En realidad tenemos un grado de incertidumbre alto. Nadie sabe si la empresa que tenía 100 empleados y que ahora tiene 50 va a tener 100 empleados de nuevo en un mes. Exactamente. Posiblemente va a volver a tener 100 empleados en un año, en 2 años. Exacto. Entonces, en esa incertidumbre lo mejor que podemos hacer es capacitarnos. Hoy las herramientas están en línea, hoy todo está ahí, es mantener la red de contactos alrededor y es obviamente ser más personales. En redes como LinkedIn, y lo he visto que funciona, los candidatos contactan directamente a la persona que contrata en esa empresa. Esa comunicación, esa conversación, hay que ir a buscarla, nunca hay que esperarla. Ahora, Miguel, ¿qué pasa con la gente? Porque lo que se menciona en el mercado, en la calle, es estoy desesperada, desesperado. Entonces, de repente he mandado currículum, me he presentado a tales empleos y empiezo a llamar porque verdaderamente estoy desesperado y esa es la realidad. No tengo nada que traer a mi hogar. Entonces, ¿esto de qué manera puede agobiar también al contratante y ser nocivo o contraproducente? Sí, sucede donde es la génesis de todo. A nadie nos enseña a buscar empleo. No hay colegio, universidad, escuela de negocios que nos enseñen a buscar un empleo. Llegamos a nuestros primeros empleos recomendados por alguien generalmente, o porque salió en el periódico, porque en realidad hubo una oportunidad para lo que yo hacía. Nosotros lo que decimos siempre es, armemos una lista de 5, 10, 15 empresas, busquemos a las personas que trabajan en esas empresas por medio de contactos, o bien contactémonos por ellas. Pero ese contacto ahora es virtual, ya no se vale ir a presentar el currículum en papel a la oficina, a la empresa. Eso fue el pasado. Hoy por hoy la virtualidad, las redes sociales nos facilitan estar más cerca de las empresas que tienen esa necesidad. Y otro tema que vemos es que hay mucha gente mandando sus hojas de vida a empresas que no tienen nada que ver con lo que han venido haciendo, con la experiencia. Pongámoslo así, los jóvenes tienen más potencial que experiencia. Hay jóvenes que no tienen experiencia, tienen que fijarse a dónde está ese potencial, en qué áreas, qué les gusta hacer. Sin embargo, un profesional que ya ha pasado por 7, 10, 15 años de experiencia, esa persona tiene potencial, pero lo que más tiene es experiencia. Claro. Ese análisis, esa capacidad crítica, ese saber dónde tengo que ir a buscar, es lo que mata a muchas personas en su deseo de buscar empleo y encontrarlo. Ahora, Miguel, 900.000 millones fue el anuncio, ¿verdad? De que se pondrán a disposición de la empresa para reactivar sus empresas que están cerradas o que están a un 70% cerradas o a un 50% de funcionamiento. Y esto de alguna manera alentó a la población en la búsqueda o en la posibilidad de volver a reactivar también su empleo o conseguir un empleo nuevo. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué podrías recomendarles frente a esto? Y que tampoco sea sentir, porque frustración, ¿verdad? Si es que no lo conseguimos inmediato. Sí, hay dos lados de la historia en lo que estamos viviendo, el lado positivo y negativo. Hay posiblemente uno tercero que es ser más pragmático, más realista, dudar más, ¿sí? Todo está muy complicado, Patricia, en realidad está muy complicado. A la persona que no tiene empleo no se le puede hablar muchas veces en tonos de estrategia de empleo cuando tiene un año de estar buscando empleo viene el COVID. Nosotros a lo que vamos es a ser positivos, a pensar de buena manera, a tratar de estimular mucho más el pensamiento creativo, a no pensar inclusive a que mi próximo empleo tiene que ser en una empresa. Mi próximo empleo puede estar en un emprendimiento que yo pueda realizar desde la comodidad de mi casa, en conjunto con algún amigo, con algún vecino. La ayuda que el gobierno puede dar, no sabemos tampoco si nos va a llegar. Entonces, en esa incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es empoderarnos nosotros mismos y buscar la salida nosotros mismos. Nunca esperar que vengan las autoridades de gobierno y mucho menos la empresa privada a decirme que sí nos ocupa y que tenemos un trabajito de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso no va a existir nunca. Así que sí, es un tema de manejarse en la incertidumbre. Sí, esa es la nueva realidad y hay que enfrentarla de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos empleos que posiblemente puedo tener un acercamiento que de repente pueden vislumbrarse de manera positiva, pero hablemos del tema monetario? Ya los salarios pudieran eventualmente no ser los mismos de previo al COVID-19 y entonces este panorama, ¿cómo lo manejamos? Negociar, hay que ser más realistas también con respecto a esto. El desempleo tiene 1000 aristas. Para la persona que ha quedado recientemente desempleada, la recomendación es proyectar con lo que tengo, mi liquidación, el dinero que he tenido ahorrado, si es que hay algo ahorrado, cuánto tiempo puedo estar yo con 0 ingresos. Obviamente apretarnos la faja, evitar paseos, cambiar el automóvil, inclusive pintar la casa. Tenemos que apretarnos la faja y más en época de COVID.
El tema de la negociación salarial, pues hay que ser francos, hay que ver cuánto en realidad podemos ganar, cuál es lo mínimo. Hay una pregunta que a veces la respuesta es muy fácil. La gente dice, no sé cuánto pedir. Bueno, básicamente veamos cuánto es nuestro costo de vida, cuánto necesitamos para mantener nuestra familia y cuánto necesitamos mensualmente. Esa es la base para negociar. Okay. Si yo estoy pidiendo, digamos, 1 millón de colones y yo sé que con 1 millón de colones yo voy a poder cubrir mis necesidades básicas y me ofrecen 500,000 colones, pues claramente esa no es una oportunidad para mí. Sí, Ahí claro. tendría que negociar si puedo tener un bono adicional a final de mes o si podría en 3 meses negociar un salario más alto. Pero bueno, eso es justamente la focalización en las posiciones que podemos ir. La negociación salarial le cuesta a todo el mundo. Todo el mundo tiene básicamente 2 temores. Decir un monto que sea muy bajo o decir una cantidad que sea muy alta. Sí. Pero eso se establece en la conversación. Patricia, yo siempre lo he dicho, una entrevista no es más que una negociación de las cosas que tienen que pasar en esa empresa. Es una conversación de negocios. Hay gente que domina muy bien el arte de la entrevista laboral y hay otra gente que hay que ayudarle. Hay otra gente que necesita sentarse cuando es entrevistado y en realidad decir por qué me tienen que contratar a mí y no a los 20 que están haciendo fila por ese puesto. Eso es justamente lo que la gente necesita, mucho mayor nivel de conocimiento sobre ellos mismos o ellas mismas y la empresa a la que van a aplicar también. Bien, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a examinar esta situación y esperemos que pues, la cosa mejore día con día, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, Patricia, muchas gracias. Que pases un feliz día, Miguel. Igualmente. Nosotros continuamos con Italo Marenco.